Hoy estamos con la doctora Marcela Barrio, que es la subdirectora del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer e investigadora adjunta del CONICET en Ciencias Médicas. Vamos a hablar de temas muy específicos, muy particulares, que todo el mundo conoce en última instancia y que tienen que ver un poco con esta posibilidad y este gusto tan especial que tienen las mujeres, los hombres, fundamentalmente las mujeres, de tomar mucho sol. Bueno, hay consecuencias. Bueno, vamos a hablar un poco de las consecuencias, vamos a hablar de los cánceres de piel y de cómo se investiga para tratar de atenuar los efectos o para evitar lo que puede suceder como consecuencia del dejarse estar. Creo que es un poco así. Pero de todas maneras, la doctora Marcela Barrio es la que nos va a explicar sobre el particular. Gracias por estar fundamentalmente. ¿Le gusta tomar sol? Poco. ¿Porque sabe o porque...? No, además tengo una piel que no se tuesta fácilmente, soy un poquito blanca y me pongo más colorada que otra cosa. Claro, porque a la gente le gusta tomar sol. Sí, pero hay que tener cuidado. ¿Cómo? Creo que es muy importante tomar conciencia y sobre todo transmitir eso a los chicos y que ya empiecen desde chiquitos a tener buenos hábitos, ¿no? Ahora, el tema por qué de todo esto, porque hay una vacuna terapéutica, una de las tantas cosas que existen contra el melanoma, que es el cáncer de piel, melanoma humano, entre otras cosas. De esto vamos a hablar. Entonces, ahora sí. Bueno, el melanoma en realidad es un cáncer, es uno de los cánceres de piel, es el cáncer de piel maligno que tiene una capacidad de dar metástasis y que es de difícil tratamiento. Afortunadamente no es el más abundante de los cánceres de piel, pero sí es un tumor de cuidado. Se calcula por estimaciones, si bien no hay buenas estadísticas, que en Argentina hay 5.000 nuevos casos por año y en total constituye el 3% del total de los tumores. Particularmente es un tumor que se genera en ciertas células de la piel, que son los melanocitos, las células encargadas de la formación de los pigmentos. Y bueno, particularmente en general se puede asociar en casi todos los casos el origen de un melanoma a una lesión en la piel, un lunar, que cambia de tamaño, de forma, sangra, crece rápidamente, tiene coloración despareja. Hay diferentes características clínicas que hacen que uno pueda, con un buen control dermatológico, identificar estas lesiones sospechosas que normalmente se operan y posteriormente evitar la formación de un tumor complicado. Le interrumpo 2 segunditos nada más y después continúa con la explicación. Pero fundamentalmente digo que yo recuerde, yo pienso que siempre existió esta enfermedad, pero me da la impresión de que en los últimos tiempos es cuando más se ha desarrollado. ¿Es así o estoy equivocado? Así es, la incidencia ha aumentado en los últimos años muchísimo. Es el tumor cuya incidencia más ha aumentado en los últimos 10, 15 años. Y en realidad se debe a varios factores. Por un lado, probablemente, y esa es la parte positiva, el diagnóstico precoz. Es decir, se detectan más casos, generalmente en las etapas más tempranas, que se pueden tratar con cirugía. Pero por otro lado, los malos hábitos y el tomar sol en forma desmedida, en los horarios que no corresponden y sin protección, hace que el daño a la piel sea mayor y se acumulan mutaciones en las células de la piel que pueden dar lugar a estos tumores. Entonces hay un efecto doble. Por un lado se detectan más tempranamente y se detectan más, pero por otro lado el daño en la piel hace que incremente la cantidad de casos. Ahora, yo le pregunto, porque estuvimos hablando de una vacuna que es preventiva. Esta vacuna es una vacuna terapéutica, nosotros la hemos desarrollado en el laboratorio en los últimos 20 años, por supuesto siguiendo todas las etapas clínicas, desde preclínicas en modelos animales y finalmente en ensayos en pacientes. Y es una vacuna terapéutica, es decir, solamente puede ser aplicada a personas que ya han desarrollado la enfermedad. Y en el momento actual está en un estado de estudio clínico, en una fase 2-3, donde, habiendo visto que no es tóxica y sabiendo la dosis en la que tenemos que utilizarla, actualmente estamos tratando un número más grande de pacientes, ya con melanoma cutáneo, en estadios 2B, 2C o 3, es decir, aquellos que tienen alto riesgo de recaída,
con la intención de evitar las recaídas y la aparición de metástasis a distancia, justamente en ese periodo del tratamiento, después de la cirugía. Ah, después de la cirugía estamos hablando. Sí, el tratamiento tiene que ser iniciado en personas que hayan tenido un diagnóstico de melanoma, estadio 2B, 2C o 3. Eso implica que haya sido extirpado el tumor primario o bien, además, extirpadas metástasis en ganglios linfáticos drenantes. Ahora, ¿existe otro tipo de tratamientos o vacunas contra este tipo de cáncer? A nivel experimental hay vacunas en otras partes del mundo que también se están ensayando, parecidas a las nuestras, otras con otras estrategias. Y en cuanto al tratamiento, los pacientes en este estadio clínico no tienen muchas opciones terapéuticas. El único tratamiento aprobado para pacientes en ese estadio es el interferón alfa 2B. Solamente habiendo demostrado una cierta eficacia modesta, digamos, para prolongar el periodo libre de enfermedad, pero que no tiene un impacto en la sobrevida total del paciente. Es un tratamiento que además es muy tóxico, entonces hay un cierto, digamos, recelo de utilizarlo por algunos médicos, inclusive para sus pacientes, porque es cierto que el paciente tiene efectos tóxicos importantes, pero es lo único que está aprobado. Por ende, esto abre el camino a la investigación de nuevas estrategias en esa etapa. Y ahí es donde nosotros realizamos nuestras investigaciones, pensando que con estas vacunas podemos lograr que el sistema inmune del propio paciente aprenda a conocer a las células de melanoma y pueda eliminarlas a estas que están en alto riesgo de recaer, es decir, las que se han diseminado. ¿Por qué es recidiva? Normalmente no son solo recidivas locales, es más vale, el problema es la metástasis a distancia, es decir, que si hay células que se han diseminado por vía linfática o sanguínea fundamentalmente, generen nuevos tumores en el hígado, el pulmón, el cerebro. Son generalmente, metástasis en órganos que comprometen la Pero eso vida cuando del ya se paciente. profundizó ya el... Cuando es muy profundo en la piel, cuando ha sido ulcerado o cuando ha arribado a los ganglios linfáticos, ya la probabilidad de diseminación desgraciadamente es elevada. Eso porque se ha dejado estar el paciente. No, a veces no es necesario que se haya dejado estar, porque el tumor primario puede ser muy pequeño, puede tener 3-4 milímetros, pero si se ulceró, eso genera una puerta de diseminación por vía hematológica. Entonces, en realidad, a veces el tumor primario es muy pequeño, se detecta muy incipiente, y sin embargo la persona puede estar en alto riesgo de recaída. ¿Quiénes son proclives a tener este tipo de cáncer? En realidad este tumor es, las personas que están más susceptibles son aquellas que tienen una piel muy blanca, que son pecosos, de ojos claros, cabellos rubios, porque la melanina que tienen en su piel no los protege adecuadamente de la irradiación ultravioleta que genera las mutaciones. Igualmente existe en otras etnias o personas que tienen otro tipo de piel, pero son más frecuentes en estos que yo describí, y además hay algunas familias que tienen mutaciones en ciertos genes que predisponen al melanoma familiar. Ahora, hay países donde se da con mayor frecuencia que en otros. Sí, en general se asocia al tipo de piel de la población y a la exposición a la radiación ultravioleta. Por ejemplo, Argentina, que está en la misma línea que Australia, por ejemplo, tiene bastantes casos, pero Australia tiene muchos más porque combina además el tipo de piel de la población que tiende a ser pelirroja, pecosa, rubia. Entonces eso hace que sea el país que más casos tiene. Ahora, yo le pregunto, mi estimada doctora, para la prevención, lo único que hay es solamente la recomendación a la gente de que tome sol en determinado o que usen esos protectores. Que usen protectores solares buenos, con un factor 50 idealmente, y además que hagan una consulta dermatológica frecuente. En realidad eso sería lo más preventivo, porque si uno hace un screening de sus lunares o de sus manchas, sobre todo muchas veces aparecen en el torso y uno no los ve, o ante la sospecha de un lunar que uno lo ve crecer muy rápido o que cambió, siempre es lo ideal hacer una consulta dermatológica. Idealmente una vez por año uno tiene controlados todos sus lunares y ahí puede detectar la aparición de alguna lesión sospechosa. ¿Se está investigando alguna posibilidad también de vacuna preventiva o algo para prevenirlo o no? No, en vacunas lo que se está investigando es a nivel terapéutico. Lo que no se descarta es que si alguna de estas vacunas llega a la etapa de aplicación, digamos, como un medicamento más para el melanoma,
se podrá evaluar en un futuro la utilización de estas vacunas como preventivos en poblaciones de riesgo. Es decir, aquellas poblaciones donde haya melanoma familiar, donde haya varios casos, siempre se plantea desde la teoría que cuando estas vacunas se utilizaran para la población que tiene la enfermedad, se podría evaluar utilizarlas en forma preventiva en personas de alto riesgo. Ahora, me quedé con lo que usted dijo de la aplicación de la vacuna una vez realizada la operación. ¿Qué diferencia con la quimioterapia en última instancia, que es recomendada como uno de los tratamientos lógicos una vez hecha la operación? ¿Cómo juegan estos? No, en realidad son dos estrategias muy diferentes. La quimioterapia tiene una intención, digamos, de eliminar a las células proliferantes en una forma más inespecífica, con lo cual también conlleva más toxicidad. En el cambio, la vacuna lo que busca es inmunizar al paciente con una mezcla de antígenos propios del melanoma en un contexto inflamatorio para generar una alerta del sistema inmune y lograr que ese paciente desarrolle linfocitos fundamentalmente, linfocitos que llamamos citotóxicos, es decir, que destruyen las células que reconocen, con la intención de que el paciente esté armado para eliminar pequeñas cantidades de células. En general, la quimioterapia se plantea en otras situaciones clínicas. Igualmente, en el caso del melanoma, desafortunadamente las quimioterapias no son efectivas. Solo últimamente, en los últimos 2 años, se ha avanzado mucho porque se ha aprobado un medicamento nuevo, pero que su aprobación es solamente para el melanoma metastásico, es decir, cuando ya ha llegado a una etapa, digamos, muy avanzada, y en aquellos pacientes que tienen la presencia de una mutación en particular. Ahí sí hay una quimioterapia que es específica para esos pacientes que tienen ese tumor con esa mutación y que ha demostrado tener respuestas clínicas importantes. El problema es que aparecen siempre, invariablemente, resistencia. Por lo tanto, se ha avanzado porque es una terapia que da resultados importantes y que puede prolongar la vida del paciente, pero en general el melanoma es un tumor que genera resistencia muy rápidamente. ¿Y el carcinoma? No, es otro tipo totalmente distinto, tiene otro origen, no tiene para nada el mismo pronóstico, digamos. Correcto. Doctora, le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido. Ha sido muy claro lo que hemos conversado y ojalá que se sigan investigando cosas en aras de atenuar las dolencias humanas. Bueno, le agradezco mucho y quería simplemente mencionar que este estudio que nosotros estamos desarrollando actualmente, que está abierto y reclutando pacientes, ha recibido el apoyo fundamental durante todos estos años de diferentes organismos, fundamentalmente organismos privados como fundaciones, en el caso de la Fundación Sales o la Fundación Cáncer, pero también de organismos del Estado, como es el CONICET, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Salud. Con lo cual esperamos que realmente podamos concluir este estudio y lograr un avance para el tratamiento de esta enfermedad. Gracias, muy gentil. Al contrario.